Aquí directamente, ¿verdad? Ok, estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y los que estáis al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Carlos Castillo y, bueno, antes las gracias al equipo de Noruega y a la universidad, por supuesto, por dejarnos este huequillo, este espacio para hablar sobre comunicación en la ciencia y para hablar de comunicación ambiental. Seguramente coincidiréis conmigo si os cuento que al final estamos hechos de historias, ¿verdad? Historias de todo tipo, historias míticas, historias que merecen la pena ser contadas, otras que merecen la pena ser olvidadas, pero historias, a fin de cuentas. Mi historia, o digamos que mi historia más relacionada con el mundo de la naturaleza, de las aves, de la fauna, comienza con una servilleta, y no con una servilleta cualquiera, sino con esta servilleta del restaurante Osigi, Hermanos Cachelo. Un sitio, bueno, fantástico para hacer todas las cosas que estuvimos a punto de hacer ese día, que era pillar casi la sífilis y comer churros, ¿no? Un sitio que está a las afueras de mi pueblo y que es un sitio de estos que tienen como solera, ¿no? Un sitio con potencia. Estábamos comiendo churros allí en mi pueblo, dando el curso, y algo nos llamó poderosamente la atención de esta servilleta. Y es que es una servilleta pues, con muchísimo tiempo, ¿no? Donde, bueno, el artista o la persona que lo hiciera reflejó en ella algo que bastante llamativo. Y es que en esa torre, tema un poco de mi pueblo, una torre árabe fantástica de 25 metros de altura, él reflejó una serie de pájaros, una serie de puntos, ¿no? Que parecían aves revoloteando alrededor. Para nosotros era muy chocante porque más allá de la que criaba enfrente, en la iglesia, y de 4 palomas, pues esa imagen de tantos pájaros volando alrededor de la torre, pues no era una imagen vida o habitual. Y comenzamos a preguntarle a la gente qué serían aquellos pájaros. Y todos coincidían en lo mismo. Aquellos pájaros eran aguilillas, eran cernícalos primillas. Claro, nos cuentan que el motivo por qué esos pájaros no aparecen hoy, digamos, en la torre, es porque en el año 82 el ayuntamiento decide hacer una restauración, decide tapar esa grieta, esos mezquinales donde criaban estas aves, y de esa manera una de las poblaciones más importantes del oriente andaluz, una población de aproximadamente 40 parejas, desaparece por completo, es decir, es llevada a la extinción. Nosotros que teníamos, bueno, el mismo conocimiento que, pero éramos temerarios seguramente, nos planteamos un proyecto, ¿no? Y se convirtió para nosotros casi en una obsesión darle sentido a esa servilleta, volver a hacer que ese patrimonio cultural que era la torre de Mengíbar, esa torre árabe, y ese patrimonio natural que era el cernícalo primilla, vulnerable en ese momento, en ese 2009 cuando empezamos el proyecto, volviesen a unirse, es decir, que las próximas personas que viesen esa servilleta entendiesen. Y en ello comenzamos, o sea, comenzamos un proyecto dándole forma a esta estructura, una especie de first date, con un cernícalo primilla edition, porque al final los primillas, para los que con pequeñitos, que viven en grupos, viven en nada. Para ellos no existe nada más atractivo que otros cernícalos primillas. Por tanto, nuestra torre, que tenía 0 primillas, era 0 atractiva para otros cernícalos. Era prácticamente imposible asentar a otros ejemplares. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues hicimos una especie de punto de encuentro, una especie de bar donde iban a encontrarse estos cernícalos primillas. Construimos este jaulón enorme con 1000 fatigas, con 1000 historias, sin ninguna subvención, bueno, subiendo con maromas por la fachada de la torre cada uno de aquellos perfiles y demás, y construimos un jaulón para irrecuperable. Básicamente, hacer una colonia de irrecuperables, es decir, de ejemplares que por algún motivo, por algún defecto físico, por algún tipo de circunstancias, fueran incapaces de vivir en libertad. Lo solicitamos a la Junta de Andalucía y nos lo cedieron para este proyecto. Produjimos dentro unos 10 ejemplares, 5 machos, 5 hembras, que tenían como objetivo, que tenían como proyecto fundamental. Y funcionó maravillosamente bien, tanto así que aquel 2009, por primera vez en casi 30 de ausencia, con la primera pareja de cernícalos primillas en la torre. Aquella servilleta volvía a tener sentido. Y para nosotros fue fantástico, fue espectacular. Pero aquello se fue complicando, hubo un cambio de gobierno, en fin, hubo ahí una serie de dimes y diretes y llegamos
al tercer año de proyecto en una encrucijada. El nuevo equipo de gobierno quería finalizar el proyecto, entendiendo que había cernica a los primillas, que no sé, que votaban en las elecciones o algo, alguna cosa de esta, y nos planteó cerrar el proyecto. Claro, nosotros después de 3 años, después de llevar 5 parejas sentadas y demás, para nosotros cerrar aquello era una tragedia personal, ¿no? Éramos nenes con 18, 19, 20 años, habíamos dedicado ahí buena parte de nuestros mejores años a sacar aquello adelante. La inmensa mayoría sin ningún tipo de relación con la biología. Un amigo era cortador de jamón, otro era electricista, otro ingeniero, sin ningún tipo de conexión con esto. Y al final aquello funcionaba, ¿no? Y no podíamos dejarlo morir así. Lo que no sabía él era que ellos tenían el poder fáctico, pero nosotros teníamos una burra. Y entonces, claro, con una burra la cosa cambia. Esta Salerosa es una burra que rescatamos de un pueblo de Granada, de Caniles, que nos sirvió para darle un empujón también social y emocional al proyecto. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, como en ese debate, ¿no? en esa negociación, que era una negociación perdida, al final quien tenía la potestad sobre aquella torre era el ayuntamiento y nos invitaron a que la abandonásemos. Nos dijeron, claro, que teníamos un par de meses para hacerlo. Claro, nosotros dijimos, vale, pero vamos a hacerlo siempre y cuando nos permitáis poner una serie de nidos en la parte trasera de la torre. Ya que hemos hecho este trabajo, al menos vamos a dejarle unos huecos a los primillas para que se queden, ¿no? Para que se asienten. Ellos tenían un poco esa duda. Difícilmente podían decirnos que no, porque al final, ¿con qué argumento? Hacer una cosa que la administración sabe hacer maravillosamente bien, que es perder tiempo. Y así lo hacían. Ellos sabían que teníamos que poner los nidos antes de que volviese. Los pájaros son migradores que se marchan a África cuando llega septiembre, octubre más o menos, y que vuelven en febrero. Si para entonces los nidos no estaban puestos, el proyecto habría sido un poco en vano. Así que vale, que pongáis nidos, pero casi el 20 de diciembre. Claro, no teníamos margen de maniobra. De lotería y nos echamos a vender lotería con el apoyo indirecto de Andalucía Directo y demás. Y aquí los vecinos pasaban por la frente de la burra como si aquello fuera una burra vendida. Y ese 31 de diciembre, si no me equivoco, de 2011, la primera burra aportada en Jaén. Y aquello fue explosión, vamos. Doña Manolita estaba loquita perdida por comprarnos la burra porque aquello era fantástico. La cosa es que esto terminó, y terminó bien. Hoy día unas 12 parejas de primillas pueblan la torre y o se convirtió en la demostración de que a veces, hasta cuando las cosas se ponen feas, hay motivos para seguir creyendo y que al final la idea que merece la pena encuentra la manera o encuentra la vía para escaparse. Pero más allá de esta pequeña presentación, de contar un poco cómo empieza un poco mi historia, hoy venimos a hablar de divulgación ambiental y sobre todo de seducción ambiental. Y antes de contar qué es, vamos a hablar de los dos principales problemas de los biólogos y las biólogas de la conservación. Bien, tenemos un problema grave, nos dedicado a la biología de la conservación, y es que dentro de este término hay dos palabras poderosas o problemáticas. Una es biología y otra es conservación, es decir, un pleno. Los biólogos, por definición, somos científicos, nos dedicamos a la ciencia. Muchas veces mucha gente entiende que la ciencia, sobre todo cuando vemos a esa gente con bata blanca, y ahora con esto del COVID, ¿no? Vemos a esa gente embatada, ¿no? Que sabe mucho, que ha publicado muchos papers, que tiene un índice de impacto maravilloso, que la gente la aplaude Muchas veces entendemos que la ciencia es una productora de respuestas y realmente debería ser una productora de preguntas. La ciencia es el arte de la curiosidad. Pero con mucha facilidad o con cierta tendencia, los biólogos en este caso, tendemos a respaldarnos con esos papers, con esos artículos científicos y demás, y subirnos aquí en Science o en Nature y demás. Eso hace que nos convirtamos o que nos sintamos como de semidioses, ¿no? Como que nos venimos arriba con una facilidad importante, ¿no? Con ese respaldo que dan los datos, con ese respaldo que da estadística. Es un problema importante.
Pero no solo somos científicos o científicas, no solo somos biólogos y biólogas, sino que además somos de la conservación. Es decir, técnicamente nos dedicamos a conservar, a proteger especies que están al lince, al águila imperial y demás, muchas veces especies tremendamente icónicas. Y eso lo hace aún más difícil, porque encima hacemos noble, hacemos algo bello, ¿no? Es decir, ¿quién se va a poner en contra de proteger al lince o de proteger al quebrantahueso, ¿no? Esa especie emblemática, claro. Eso hace que nos convirtamos con muchísima frecuencia en un término que a mí me encanta, que es el de ser un ecofásico. Es decir, es esa gente absolutamente intransigente que, entendiendo que su lucha es muy importante, muy noble, muy maravillosa, no acepta ningún tipo de debate ni ningún tipo de crítica fuera de lo que plantea o de lo que ella plantea. Por tanto, tenemos ese ego subido que da la biología o que da la ciencia, y encima ese amor propio que da el dedicarnos a algo bello. Claro, después de subirnos esos 2 peldaños, esos 2 escalones, es normal que miremos un poco a la gente desde arriba. Y ahí comienza nuestro error, porque en la biología de la conservación no nos dedicamos a estar metidos dentro de un laboratorio, a trabajar con probetas, que por mucho que la hagamos, no se van a quejar mucho. Al final, nuestro trabajo consiste con políticos, con agricultores, con ganaderos y demás. Y esa distancia es lo que, con demasiada frecuencia, comenzamos a marcar. Bien, esto es un llamamiento. Estamos aquí en un templo del conocimiento como es la universidad, ¿no? Y esto es un llamamiento o una solicitud a uno de los másteres más necesarios, más precisos para el desarrollo de buenos biólogos y biólogas de la conservación que existen, que es un máster ambiental. Es imprescindible, pero ya, o sea, es muy, muy, muy importante, es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que podemos ser los mejores anillando, que podemos ser un cañón utilizando el R, que podemos ser unos artistas censando pájaros de oído o lo que sea. Pero es absolutamente irrelevante, que seamos tan potentes haciendo esto, que seamos tan buenos en nuestra parte, digamos, más técnica. Si somos incapaces de sentarnos a hablar con un político y convencerlo y darle argumentos los suyos, no los míos, porque con mucha frecuencia eso es algo que veremos después. Muchas veces tratamos de imponer nuestro punto de vista, es decir, tenemos tan claro que es muy importante que vuelva el quebrantahueso a la sierra o la imperial y demás, y tenemos una serie de argumentos muy científicos, que si la historia ecológica de tal, las relaciones tróficas de... Y muchas veces no nos paramos a pensar, no nos paramos a empatizar qué demonios le importa a ese concejal del pueblo de Villarrubia del Torbisco el índice de impacto de la publicación que tú vas a construir con eso. O para qué le sirve a ese que tú censes en su finca. Entonces, utilizando tu argumento y no pensando cuáles son los suyos, es muy complicado establecer una relación empática. Por tanto, ese máster en gitaneo ambiental debería enseñarnos a bregar con políticos, a establecer nexos, conexiones con ellos. Hablarle de tú a tú a un ganadero o a un agricultor del que con demasiada frecuencia podemos aprender muy mucho. Y tampoco de olvidarse, en la mayoría de y con frecuencia, como llevamos un planteamiento, ¿no? o llevamos un proyecto muy bien definido desde casa, del laboratorio, hemos pensado qué es lo que hay que hacer en esa finca. Hay que poner una serie de matorrales tal, hay que poner una fuente para que beban las perdices, hay que llegar, y llega a su casa y le indica lo que tienes que hacer. Es decir, le da una serie de indicaciones, esto hay que hacerlo así, así, así. Y el hombre estará pensando, vale, pero en mi casa, así, no sé, preséntate primero, no sé, vamos a establecer una conexión. Y por supuesto también, asignatura troncal de ese máster en gitaneo ambiental, aprender que hay veces que hay conversaciones que hay que tomarlas en un bar o hay que tomarlas con una copa de vino, que hay que salirse de ese papel técnico, de ese papel tan rígido, tan riguroso, tan muchas veces elitista con una frecuencia excesiva y bajar un poco a la tierra para reconectar con la tierra, que es una frase que decimos continuamente, pero se nos olvida. Lo plasmamos solo en el papel ese que todo lo aguanta. Para ese ejemplo, podríamos tirar de muchísimos ejemplos que son tremendamente habituales y de andar por casa, ¿no? En 15, del lobo, del águila imperial y demás. Pero para no levantar susceptibilidades, vamos a plantear un proyecto donde vi perfectamente cómo desvincular la emoción de la conservación
tiene efectos bastante perniciosos al final para la zona. Bien, este animal que veis ahí es un derbi gigante del oeste, el antílope más grande del mundo, con el que estuvimos trabajando entre los años 18 y 19. Un animal de 100 kilos en el caso de la hembra. Y aquí, como veis, pone un antílope gigante y las avestruces del coronel. Os contaré quién eran las avestruces y os contaré quién era el coronel y por qué este proyecto fue la demostración de que olvidarnos de dónde estamos y con quién estamos es un error importantísimo cuando hablamos de conservación y protección. Bien, trabajábamos allí con una fundación checa que se llamaba Derbianum, tripulada por Carolina Braslova y por Pavla. Su planteamiento o su forma de aproximarse a la gente era, bueno, digamos que bastante poco cercana. Era una visión de catedrática humanidad, ¿no? Y eso estaba abocado al fracaso, eso estaba abocado a no salir bien. El coronel, por su lado, era un coronel tío rudo, un tío grande, casi 2 metros de hombre, curtió en las guerras más sangrientas de África, en el Congo, en la República Centroafricana, al que, cuando se jubila, le ofrecen ser director de parques nacionales en Senegal. Podéis imaginar que este hombre no venía de dar conferencias en Harvard en conservación de especies en peligro o de especies paraguas y demás. Y la verdad es que le daba bastante igual. Pero lo único cierto es que era la persona que tenía la llave a los parques nacionales de Senegal. Te gustase más o te gustase menos. Esa era la realidad. Y curiosamente, ¿sabe por qué? Estaba absolutamente obsesionado con las avestruces. Estaba loco con las avestruces. Claro, para este equipo, ¿no?, de catedrática y demás, el trabajar con avestruces era poco menos que trabajar con bazofia, ¿no? Era una cosa de segunda, una cosa de segunda clase. Ya no podían aventurarse eso. Pero él seguía haciendo mucho hincapié en que quería trabajar con eso, que le encantaban, que le parecían animales. ¿Sabéis cómo se hubiera solucionado eso? Hubiera solucionado mandando a algunos de los estudiantes de trabajo fin de máster o trabajo fin de grado a que hiciese un trabajo maravilloso sobre las avestruces. Y ese hombre hubiera sido el tío más feliz del mundo, porque estaban trabajando con esa especie que para él tenía un valor maravilloso. Esa hubiera sido la opción probablemente más razonable. La opción que se tomó fue la de reírse del coronel. ¡Ay! Torpeza importante esa, ¿eh? Una torpeza grave, sobre todo teniendo en cuenta que era quien firmaba o no firmaba los proyectos para trabajar allí. En fin, esta conversación daría para mucho, pero vamos a resumir o vamos a cerrar en que finalmente al completo de Derbianum tuvo una prohibición expresa de entrar a todas las reservas donde existiese esa especie, incluso pagando, ni siquiera como turistas podían pagar, y digamos, toda su relación con la especie ahora pasa por verlo en fotos. Muchas veces es importantísimo cuando te sientas en una mesa a negociar, ver bien cuál es tu peso real. Y muchas veces, desde Europa entendemos que vamos a África y vamos a salvarles la vida, vamos a solucionar las cosas, pero en esa mesa de negociación yo les decía a ella, mira una cosa, para reintroducir a una especie hacen falta 2 cosas. Hacen falta la especie y el sitio donde libera a ese animal. El resto, los papeles, podrás hacerlo mejor o peor, pero técnicamente únicamente necesita esas 2 cosas. Esas 2 cosas son suyas. De esas 2 cosas tenía la llave el coronel de las avestruces. Por tanto, aunque tú hayas publicado lo más grande, aunque sepas como nadie de la fisiología del bicho, al final tú tienes que pasar por ese embudo. Y si no pasas, tu papel es cero. Es muy importante cuando echas un pulso saber realmente qué fuerza o qué impacto tiene. Y cuando se te olvidan este apartado tan emocional de entender, de empatizar con quien tienes que debatir, aunque muchas veces no estés de acuerdo con ellos, pero llegar a puntos intermedios, no querer imponer cosas que pueden poner en tu despacho, pero en el mundo real no, pasan este tipo de avatares. Avatares que también en la conservación en España son el día a día. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una estructura donde muchas veces, digamos, este tipo de problemas quizás lleguen a menos, porque a veces la comunicación es directamente universidad-parque nacional. Por tanto, no hay problema. Hay directores técnicos, hay una burocracia que se sigue y no hay problema. Pero a veces hay problemas cuando queremos, pues en fincas, en lugares, digamos, privados. Esto debería ser un recuerdo o al menos una llamada de atención, de que olvidarnos de que somos animales tremendamente
emocionales y tremendamente visuales, que es algo que veremos después, siempre en conservación es un problema grave. Por esto, sobre todo, o sea, claro, cuando le hablamos a gente que tiene una relación muy directa con la biología, ¿no? que son biólogos que trabajan en conservación, esta cifra, que ahora os contaré un poco a chino, porque claro, la mayoría de nuestro entorno o nuestro círculo está formado en un 70, en un 80 o en un 90% por biólogos y biólogas. Por tanto, es muy habitual que en una conversación, que en una cena con tu amigo, todos tengáis un punto de vista bastante similar, claro, obviamente. Conocisteis la carrera, lógico. No tiene mucho debate. Este porcentaje es el porcentaje de personas tituladas en biología en España, actualmente, aproximadamente. Cero arriba, cero abajo. Esto es un porcentaje, como podéis imaginar, absolutamente nimio e insignificante. Es decir, esta es la realidad, es decir, esta es la sociedad. Esa sociedad a la que tenemos que intentar acompañar, cambiar en algunos casos. No es una sociedad compuesta por doctores en ecología, ni por biólogos de la conservación, ni historia. Olvidar esto, olvidar esta cifra es el principal problema que tenemos cuando queremos cambiar algo. Porque queremos cambiar las cosas a nuestra manera y desde nuestro punto de vista, sin olvidar que somos una minoría y que si no aprendemos a hablar en su lenguaje, tenemos un problema grave, un problema importante. En fin, entiendo que conocerán a esta señora, supongo, ¿no? Que es una referencia, bueno, a través de la cámara, en fin, saben que la doctora Manuela Gámez es una referencia en el mundo de la conservación de la naturaleza, aparte de mi abuela, ¿no? Y, bueno, no trabaja en conservación ni nunca está allí en su casa, está allí en Mejía haciendo sus cosas, unos cocidos maravillosos que hace. Pero para mí es una referencia y espero que hoy, que a partir de hoy también para vosotros. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso en ella cuando te pones delante de un grupo de personas o cuando le va a hablar a una radio o a una tele o a lo que sea. El planteamiento es el siguiente. Si mi abuela Manuela no lo va a entender, es que no lo estoy haciendo bien. Eso es objetivo. Es decir, mi abuela Manuela es muchísimo más representativa de la sociedad, infinitamente más representativa. Es decir, hay muchísimos más jubilados en España que biólogos. Y tienen una paga todo. Por tanto, los necesitamos a ellos. La mitad de nosotros estamos en el paro, en una situación crítica, trágica. Por tanto, si queremos cambiar las cosas, necesitamos a gente como ella. Si somos incapaces de conectar con ellos, somos incapaces de conectar con gente así, con gente de la calle, es imposible. Y muchas veces yo hago esto cuando estoy viendo la tele. Con cierta frecuencia aplicamos una regla que el profesor Odar de aquí de la facultad decía que era la regla del countryman, ¿no? Es decir, que cuantas más palabras raras, extrañas, difíciles, ¿no? y retorcidas metamos en una conversación, más inteligentes parecemos nosotros, ¿no? Que quedamos como más poderosos, más interesantes. Yo hago un trabajo cuando, o sea, ya casi de forma instintiva, cuando estoy viendo la tele o unas declaraciones de un científico y demás, voy contando las palabras que mi abuela Manuela no comprendería. Casi siempre, en 30 segundos de entrevista, suelen ser 4 o 5. A la primera estás pensando que el tío no ha enterado. Dice, madre mía, bueno, o a la primera puedes decir, bueno, ¿eso qué será, no? Tengo que leer un poquito más. A la segunda dices, madre mía, es un enterado. Y al tercero, cambia. Ese hombre, cuando llega a su despacho, a su departamento, le da muchas palmas, maravilloso en Antena 3, pero la gente la da igual. Luego nos fustigamos diciendo que la gente es muy poco sensible, que la gente no se compromete con la ciencia, que la gente no tiene un conocimiento real. Pero estamos haciendo un trabajo serio, que nos estamos tomando lo suficientemente en serio a la gente como para explicarles las cosas para que lo entiendan. O seguimos dentro de esa especie de torre de marfil donde nuestro círculo al final se convierte en un cúmulo de personas que saben perfectamente lo que es un obispillo, un pile, una glándula uropigial. Pero si seguimos a la calle, la gente no sabe qué es eso. Por tanto, hay un problema que utilizamos eso de esa forma. Entiendo que es un defecto profesional y demás. Pero claro, tenemos que entender cuando nos ponemos muy dignos y levantamos el puño diciendo, fíjate la gente qué poco sensible es, se nos olvida hacer ese ejercicio un poco de autocrítica, de entender que nosotros tenemos una parte de responsabilidad importante a la hora de transmitir, de comunicar, que si no sabemos debemos aprender o subcontratar ese trabajo, porque el impacto es tremendamente poderoso. Así que, por favor, desde aquí
pido a lo que estáis viendo también a través de Meet, que penséis en mi abuela Manuela cada vez que os pongáis delante de la gente, ¿sabes? Porque es necesario que ella os entienda. Si ella os entiende, si tenéis su ok, su bendición, todo va fantástico. Ahora, si no, realmente tenemos un problema. Os abrazarán mucho cuando lleguéis al departamento, pero tened en vuestros corazones que no está sirviendo para nada. Y cuanto antes tengamos esto claro, mucho mejor. Bien, abramos un melón con este de la jungla, que digamos, entre los biólogos, las biólogas de la conservación, es alguien que levanta cuanto menos ampolla, alguien que gusta entre poco y nada, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras veces bueno, estuve presente en un debate sobre Fran de la Jungla, justo cuando lo empezaba, no sé, hace quizás 10 o 12 años, en un curso de producción de documentales en Cazorla, el ponente, que era un productor de documentales, planteaba algo así, ¿no? Decía, iba pasando la imagen y decía, bueno, hay 3 tipos de documentales. Hay un documental objetivo, que es cuando nosotros, el animal como desde fuera, hay un tipo de documental subjetivo, cuando lo vemos desde los ojos del animal, y después está el otro, ¿no? Y salió una foto de este hombre. Entonces le pregunté, oye, Joaquín se llamaba, yo, Joaquín, ¿cuántos de tus documentales han estado así en una televisión privada, en prime time? Resulta que ninguno. Resulta que este hombre, cuya técnica o cuya personalidad o su carisma puede ser más o menos debatible, que desde luego no es un científico, que tenemos que perdonarle que se equivoque en alguna especie, manejo a veces no sea adecuado, pero sí ha conseguido algo que es objetivo. Es que cuando damos charlas en colegios, en institutos y demás, me pregunten por la king cobra, por una cobra asiática, y no me pregunten por una culebra bastarda o una culebra de herradura de aquí de la península ibérica. Es decir, que eso pase o debería de ser un llamamiento a la acción, donde deberíamos menos ridiculizar y plantearnos que algo en su forma de hacer la cosa funciona. Porque lo que está claro es que es alguien infinitamente más conocido que Ramón Margalef, uno de los ecólogos más maravillosos que ha dado España. Pero vamos a salir a la calle y preguntamos por Margalef. Absoluto desconocido para el mundo. Entonces, lo que está claro es que él tiene una plataforma, una forma de hacer las cosas con debate, pero que hay una parte que funciona. Y funciona para llegar a un público tremendamente diverso, un público tremendamente amplio, un público al que necesitamos, no para convertirlos en defensores de la naturaleza. Esto no funciona así. No hay campaña de educación, no hay campaña de divulgación que permita eso. Por eso es muy frecuente en todo tipo de proyectos de investigación y demás, hacer cosas que sirven literalmente para cubrir el expediente. Doy una charla aquí, hago 4 fotos y se acabó. Eso no funciona. Eso funciona para decir en el proyecto que ha hecho algo. Pero objetivamente eso es absolutamente inútil, inservible. Bien, es el momento, seguramente, el momento donde estamos cada vez más hiperconectados, donde sobre todo la gente está expuesta a un montón de estímulos, donde las stories se cuentan por miles, donde los mensajes se cuentan por millones. Dar un salto. Si nuestra referencia, cuando hablamos de temas ambientales, de una forma, digamos, más o menos mainstream, ¿no? De una forma más o menos pública, son los documentales de la 2, que son... O sea, que eso tiene risa, pero no tiene gracia. Es un problema que estemos llenando uno de los poquísimos huecos que tenemos en la televisión sobre la naturaleza con algo que a mí, que me encantan los bichos, me produce sueño. Eso es trágico. O sea, ¿cómo le vamos a explicar que los bichos molan, que los bichos merecen la pena ser protegidos si somos incapaces de estimular a la gente? A una población que ya está, es verdad, hiperestimulada. ¿Qué pasa? Nosotros seguimos, hemos venido aquí a jugar. Seguimos haciendo lo mismo de siempre. Al que no le guste, que no mire. Pero luego, si nos acordamos de que no hace falta dinero, o de que este hombre no me deja entrar a su finca a censar, luego, si nos acordamos, luego de que maravillosamente bien, de cambiar, porque como soy y tengo ese poderío, me respaldan 7 o 8 Nature, 7 o 8 publicaciones en no sé qué sitio, que aprendan ellos, ¿no? Falta decir. Por lo mismo.
Lo mismo no. Y hablemos de divulgación o seducción, porque, bueno, conocéis esta imagen, ¿no? Típica de la Don, ¿no? De esa manta de ñúes cruzando el mar, el río Mara. Esas familias de leones que los pobres los tendrán que hacer nómina porque llevan 25 años haciendo absolutamente el mismo documental que es intratable. Es decir, que ahí la muerte no es por los cocodrilos, es por aburrimiento, de verdad, de ver una y otra vez la misma historia. Es un rollo. Porque muchas veces, dos conceptos sobre todo para no seguir alargando. ¿Qué es la diferencia que hay entre divulgación? La divulgación básicamente consiste en traducir. Es decir, la divulgación, tú coges un paper, coges un artículo y lo traduce en algo que la gente de calle, digamos, pues lo... Vale. Pues tú has hecho una investigación maravillosa sobre, ¿qué te digo yo? Has hecho una investigación fantástica sobre la ecología reproductiva del herrerillo y me lo explicas y yo entiendo pues, cómo ha hecho el trabajo y demás. Lo que viene después es la clave. Y que lo entiendas no significa que te importe. Esa es la diferencia entre hacer divulgación y entre hacer seducción. Ahí es donde intervienen factores que dentro del mundillo se ven casi como un poco como Satanás, ¿no? Que son cosas, valores como el marketing o como la publicidad. La diferencia entre hacer divulgación y hacer seducción es que la seducción busca que te importe, que te cale. Y para eso tenemos que tener en cuenta a quién le estamos hablando. Tenemos que hacer un estudio de mercado. Jolín, que Coca-Cola es agua con un montón de azúcar, sinónimo de la felicidad. Han convertido un producto que es un desastre en algo maravilloso, en una fiesta. Y nosotros, un productazo, que es la vida, que es la biodiversidad. Hacemos documentales de las dos. Dan una paliza. Es trágico. Entonces, estamos en ese momento. Seguimos divulgando, hacemos nuestras actividades, donde vienen los nuestros, donde vienen, nos dicen, uy, me ha encantado de verdad, esto maravilloso, o no lo tomamos en serio. Porque al final somos monos tremendamente emocionales. Somos monos que tenemos dos características clave. La primera es que somos monos visuales, que las cosas que nos gustan o no nos gustan no entran por el ojo. Sabemos si algo nos cuadra, si no nos cuadra, si nos parece atractivo, si no. Las marcas lo saben eso maravillosamente bien. Por eso compramos en el primario en Zara, que vamos, animales puramente emocionales, que nos movemos por emociones, por cosas que nos apetecen, por cosas que nos producen deseo. Intentar cambiar lo que pensáis, lo que sentís con aburrimiento es sencillamente una batalla perdida. Sin embargo, sigue pasando. En España tuvimos a alguien que marcó un antes y un después, ¿cierto? Que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Pero claro, creo que lo que este año que viene, en 2022, lo que hacía son 40 años que murió este hombre. Llevamos 40 años estirando el chicle con un lenguaje y con un formato que ya, aunque a los nostálgicos no pueda parecer muy grande, y lo fue en su momento, con una importancia fantástica y demás, pero un chicle que no está actualizado, que ya no. Y él sabía que la historia, porque el ser humano se ha criado, es decir, ha ido construyendo su evolución en base a esa historia que se contaban alrededor de una lumbre antes de que la escritura se inventase, ¿no? O apareciese. Es decir, al final somos monos que nos estimulan la historia, que nos estimula esa historia de algo bonito. Son los datos, las publicaciones de invención actual. Llevamos 6 millones de años casi emocionándonos y solo 50 haciendo publicaciones científicas. ¿Qué será más importante? Lo que llevamos haciendo siempre, desde que empezamos a darnos sobre dos patas. Claro, las excusas son habituales cuando hablamos con gente que se dedica a temas de biología y demás, ¿no? Uf, esta me encanta, ¿no? Es que yo prefiero a los animales, ¿no? Uf, esa es trágica. Esa es trágica porque la escucha es una frase que se produce como con mucho orgullo, ¿no? Como diciendo, es que soy tan sensible que no lo puedo ni remediar. Soy tan sensible, tan sensible, tan sensible. Yo es que los animales me pueden. Yo la gente, vamos, no sé yo si esa gente es que ha visto algún alcalde que sea un gato, ¿sabes? O un presidente del gobierno que sea un perro o algo. De verdad. Porque, quiero decir, es irrelevante. Cuando tú tienes un sueño y tienes un proyecto de verdad, el sueño debería valer más que tú. Me refiero, da igual que no te gusta la gente, da igual que pienses que ese alcalde es un sinvergüenza. Pero si en su pueblo está la última población de Alzacola, ese tío tiene que pasar por el aro sí o sí. Sí o sí.
¿No te importa tanto el alzacola? No, yo me quedo en mi casa hablando con los gatos. A mí, me perdonas, pero esta es la decisión que hay que tomar. Que no vale con decir, no, es que a mí esto no, es que en esto no me gusta. No me gusta hablar en público. Aquí hay dos sistemas, ¿no? Bien se aprende, que al final se aprende a todo. Bien subcontrata esa parte. Pero es importante. O sea, cuando lo vayas a hacer, hazlo bien. Porque no sabes quién está escuchando. No sabes si hay 3 personas, pero una de ellas tiene una finca ahí en Sierra Morena fantástica y está pensando si deja entrar los técnicos para el lince o si no. La vida muchas veces funciona por esas excusas, por esas oportunidades, por esas cosas que pasan. Así que es una necesidad. Es decir, en ese máster de gestión ambiental, otra asignatura troncal, importantísimo, saber hablar en público, necesario. Si tú le estás hablando a la gente y estás mirando para atrás, le estás dando la espalda, ¿cómo quieres que me sume a tu sueño? O sea, ¿cómo quieres que yo deje mi vida por ti? Te estoy contando la hora para que te vayas. Bien. Y es que lo importante realmente es publicar. Yo entiendo que muchas veces en ciencia hay una presión, hay como un bichillo que te va mordiendo, ¿no? Y esa necesidad de publicar porque necesitas esto y demás, ¿no? Que ahora parece que hay un cambio ahí en el horizonte con los grupos PAD y todo esto. Sí, indudablemente publicar es importante. Al final, publicar es la muestra de esa ciencia, de ese conocimiento que se va construyendo. Pero no podemos olvidar otra parte que es esencial, que es esa parte de conectar, de hacer llegar la ciencia, de entender, es decir, que tenemos una responsabilidad con que ese agricultor donde estamos censando, lo que se sienta orgulloso y se sienta bien y nosotros le demos la importancia y el valor que tiene. Que nosotros decimos, no, es que aquí la ciencia la hacemos nosotros. Sí, pero si no entendemos que sin ese tío que lleva 7 generaciones cuidando ese campo y demás, esos pájaros no estarían ahí. Si no hacemos ese ejercicio de humildad, tenemos un problema grave. Errores principales. Este es el tipiquísimo. Y de hecho esto sigue pasando en el 99,9% de los casos. Entender que esto es secundario. Es decir, cuando contamos esto, que todo el mundo dice, es verdad, ¿no? Es cierto. Lo importante y hay que conectar con la gente y demás. Luego con eso cubrimos el expediente. Pero al final, la inmensa mayoría de proyectos de conservación, de tal, tienen un anexo al final, que es el proyecto educativo. Son 2 paginillas. Vamos a dar unas charlas, unos colegios, vamos a tal, vamos a no sé qué. Pero realmente no existe una consideración, una acción desde el propio mundo científico. Es importante. Que esto es absolutamente necesario, que si no creamos esas conexiones que van mucho más allá de la universidad, que esto es solamente un actor social. La conservación no se hace desde aquí o no se hace solo desde aquí. Esto es solo una parte de ese engranaje. Si no entendemos que eso es clave para que haya un mañana en la conservación, difícilmente esta actividad nuestra, bella y noble, va a tener mucho recorrido. En el ladrillo, que va y las ganas de abrir la ventana y tirarte son importantes, son tochos impresionantes que nadie se lee. Dicen, mira, si va a leer lo que pone ahí, ahórranos tu presencia, es decir, mándanoslo a tenga un hueco, me lo veo y echo un rato. Es decir, somos monos visuales y eso nos produce un tedio tremendo. Los pedazos, los mazacotes, tremendo. No conocer bien al público, no adaptar bien el lenguaje. Yo voy a dar mi charla sobre el carbonero o el judo o la ecología reproductiva. No. Es decir, argumentos que tienen, es decir, si mañana vais a un congreso y vuestros proyectos, ¿no? o vuestros resultados o lo que sea, lo que está demandando esa gente, lo que está demandando esos otros científicos que os están escuchando es efectivamente pues, conocer cómo habéis analizado los datos, cómo habéis hecho tal, cual y demás, indudablemente. Cuando vaya a hablar con un alcalde, eso le importa hacer. Pero cero. Por mucho que importa a vosotros. Pero es que ahí el importante es él, porque va a convencerlo a él. Pues no va a convencerlo, quédate en tu casa. Entonces, tendrás que entender cuáles son sus argumentos. A lo mejor su argumento es presentarle un proyecto donde los niños del pueblo van a soltar una focha. Pero si con eso da permiso para proteger toda la laguna que está en su pueblo, ¿qué problema hay? ¿Por qué no empezamos a pensar cómo piensan o qué necesitan esa gente que tenemos delante? Y por supuesto esto, ¿no? O sea, recordar lo que os decía antes, ¿no? Y emocionales, que eso la publicidad lo ha hecho maravillosamente bien, por eso la publicidad ha funcionado de esa manera tan espectacular. Entender que necesitamos una estrategia, que esa
que esa estrategia debe partir desde el comienzo, que tenemos que saber a dónde vamos, qué es lo que buscamos conseguir. Y con acciones que son inconexas, es decir, dar una charla aquí, otra allí y la otra allí, son absolutas gotas en el océano. Eso sirve para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Las habilidades sociales, eso que decíamos antes, no, yo quiero animales y demás, sí. Pero hay una parte que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de manera necesaria. Porque al final los problemas de los animales no son problemas de los animales. Ellos saben reproducirse desde hace millones de años, llevan haciéndolos desde siempre. Los problemas de los animales son problemas humanos. Por tanto, es siempre a un humano al que hay que convencer. Y eso son habilidades sociales, para contactar, para conectar y para emocionar a esa persona. Porque todos tenemos un resquicio, un punto donde nos emocionamos, donde respondemos ante eso. A no ser que sea un psicópata, en ese caso no. Y, por supuesto, el diseño gráfico también pasa mucho, ¿no? En temas de biología de la conservación, ¿no? En ciencia y demás, ¿no? El color verde, el color marrón, en fin, no hay que seguir, ¿no? Pensemos en la muerte por aburrimiento en el mar. Sobre las palabras. Bien, cerrando un poco la charla. No tiene sentido y muchas veces vemos cursos sobre comunicación ambiental y demás, eso cojámoslo con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de receta genérica para transmitir o para comunicar o para conseguir algo. Es muy diferente si estamos hablando de proteger una lagartija que no le afecta a nadie o si estamos planteando proteger a un lobo, ¿no? Donde hay un conflicto de interés importante con el ser humano, en este caso con los ganaderos y demás. Por tanto, no existe un planteamiento genérico, es decir, no existe una receta mágica que se pueda contar y se pueda transmitir. Hay que diseñar una estrategia de forma muy pormenorizada según lo que tenemos. Entonces, puntos que sí son importantes tener en cuenta, pues una estrategia adaptada, digamos, a nuestro target, ¿no? Es decir, a quién le estamos hablando, ¿no? Saber qué es lo que queremos de esa persona y cómo vamos a conseguirlo. La pregunta secreta, que es ese VHPT, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podemos llegar a un sitio? ¿Cómo podemos llegar a una sociedad o a una comunidad de regantes o lo que sea y llegar con una lista de cosas que ellos tienen que hacer? ¿Tú de dónde has salido? Si llevamos nosotros aquí 25 años y no para nada. Esto es tu casa y eso nos pasa con mucha frecuencia. Plantea un proyecto, pon aquí una isla de vegetación y no sé qué, no sé cuánto. Te miran como, ¿de dónde se ha escapado? Primero se empieza preguntando qué puedo hacer por ellos. Pues mira, he pensado en ayuda, que por 2.000 euros o hacen una pequeña depuradora de tal, aparte os traen una islote, no sé qué, no sé cuánto. Se plantea desde un punto de vista ventajoso para ellos, porque si no, te convierte en un cero a la izquierda en esa conversación, en esa negociación. Y, por supuesto, saber cómo de poderoso eres o no en la mesa. ¿Vale? Para no pedir limosna, que eso también nos pasa muchas veces o con cierta frecuencia a los biólogos, ¿no? que parece que con 4 retalillos nos vamos apañando. Eso es muy habitual en casi todas las profesiones donde se parte de mucha vocación, pero a veces es verdad que somos más importantes y menos. Y tenemos que ver cómo rentabilizar de la mejor manera nuestra posición ahí. No ir de sobrado cuando al final somos un cero a la izquierda y no pedir menos de lo que realmente se puede conseguir cuando tenemos cierta posición de poder. Que nunca mucho, porque habitualmente la tierra y demás no suele ser nuestra. Pero estos son 3 puntos importantes que deberíamos tener en cuenta. A la hora también de transmitir, ¿no? Siempre tenemos en ciencia como ese patrón tan claro, ¿no? esa introducción, esa metodología, esa tal, ¿no? Y entiendo que por defecto profesional muchas veces utilizamos este mismo planteamiento para comunicarle a la gente. Pero partiendo de que somos animales profundamente emocionales, siempre planteo o me gusta contaros estas reglas de las 3 vocales, ¿no? Que es E, A, O, ¿no? Ese es básicamente es la sorpresa, es decir, es cuando va a hablarle a la gente de animales o lo que sea y mete un elemento, un factor, que puede ser la servilleta, puede ser lo que sea, y genera bueno, no veníamos aquí a hablar de bichos o no veníamos a hablar de comunicación científica, ese perdona, ¿qué va a contarme? El A es cuando lo entiendes. Vale, guay, vale, ahora sí. Y el O cierre. El O es la emoción, el O es cuando cuentas que el proyecto de los Primillas, después de 1000 vicisitudes, de bregar con alcalde y demás, salió. Y los bichos están allí ahora para verlo. Ahora la servilleta tiene sentido. Pero eso es con lo que te quedas, que dices, hostia, ojalá que me encuentre una servilleta así, pueda yo comprarme una burra, ¿no? Esa es como ese momento emotivo.
Estas tres fases, que son psicología pura y dura, son esenciales a la hora de comunicarle, de comunicar a la gente. Y otra cosa que yo hoy no estoy haciendo, que es ser breve y ser corto. Lo que pasa es que hablo sin tino. La razón es esta, ¿no? Y cerramos la charla. La razón es que no tenemos tiempo. La razón es que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues es verdad que podíamos estar, digamos, un poco con otra floritura. Hoy nos encontramos frente a un ritmo de extinción absolutamente impresionante, frente a eso que están llamando la sexta extinción, donde mueren especies por minutos, literalmente. Entonces, directamente, si nos importa, debemos de comportarnos como si nos importara y ser consecuentes con ello. Y ser consecuentes es entender el mundo en el que vivimos. En lugar de cambiarlo, y vamos a intentar cambiarlo, pero de verdad, comprendiéndolo, no desde fuera, no desde entidades o desde grupos de investigación que son como elementos ajenos a la sociedad, sino entendiendo lo que hay, entendiendo que es verdad que existe un desapego, entendiendo también a nuestro favor que hay cierto postureo ambiental que podemos utilizarlo para darle jabón a muchas iniciativas. Lo que sí es cierto es que no tenemos tiempo que perder, que no tenemos tiempo para decir, no, es que yo con los animales me relaciono mejor que con las personas, que no tenemos tiempo para esas excusas que al final lastran, que muchas veces ese trabajo maravilloso que se hace con todo el cariño, con todas las ganas, se quede, y eso es una realidad, metido en un cajón. Si esa ciencia no sale a la calle, si esa ciencia no se utiliza para emocionar, para que la gente entienda el poder de un científico, a no ser que llegue una pandemia como esta, que diga, fíjate, pues los biólogos tenían una importancia, chiquillos, pero a no ser que llegue eso, ¿qué papel estamos haciendo para ser tomado en consideración? Para que cuando se hable de la importancia de conservar una muda o una cerceta pardina, tal, nos digan, escuche los frikis estos de los pájaros, los que ven los documentales de las 2 por la tarde, encima les gusta, que no se duermen. Esa imagen que para nosotros es casi una coña, ¿no? Entre los amigos, claro, como el 70% de mis amigos son así, es casi una broma, fíjate cómo nos ven, ¿no? Pero no tiene risa, o sea, es un problema realmente, porque nuestro desapego con la sociedad va a más. ¿Qué pasa? Que al final muchas veces no nos enfrentamos a eso. Como mi ambiente acoge maravillosamente bien lo que yo le cuento, lo que yo da, lo que yo le digo, pues qué guay, ¿no? Me aplauden siempre. Ahora vamos a un congreso y yo te aplaudo a ti, al siguiente me toca a mí hablar y tú me aplaudes a mí. Estamos haciendo una labor, coño, cuando tanta gente aplaude, será porque lo hago muy bien. A lo mejor es que no tiene gente propia. A lo mejor es que el problema es que no nos atrevemos a ponernos delante de público más necesario, pero más duro a la hora de aplaudir, ¿no? Entonces, esto, lo que decía antes, la Coca-Cola fue una revolución y para mí es una fuente de inspiración, es un producto trágico, un producto sin ningún tipo de peso, que se ha convertido en un icono pop, en algo fresco, chispeante, burbujeante, sinónimo de la felicidad, madre mía. Nosotros tenemos bichos que hacen cosas impresionantes, que hacen locura, que hacen cosas maravillosas. Hacemos documentales de la voz. Es un planteamiento curioso, ¿no? Desde cómo teniendo el mejor de los productos, venderlo a precio de saldo. Cosa curiosa. En ese intento de intentar llegar a la gente de otra manera o de una forma más atractiva, pues hace un tiempo empezamos a darle forma a una no guía de fauna, ¿no? A un libro que nace precisamente para esa gente a la que no le gusta la fauna. Ese 99,9% que no son biólogos ni biólogas, ni tienen una cátedra en ecología, ni un doctorado, ni historia. Como buenos monos visuales que somos y emocionales, pues es un libro cargado de historia y cargado de mucha potencia visual, con 20 artistas diferentes, 20 ilustradores españoles y latinoamericanos que han hecho un trabajo muy interesante y que, bueno, que esperamos que en breve pueda estar fuera, convertida en papel. Y ver si realmente funciona y si no, ver que no funciona de ahí, porque lo que sí está claro es que no podemos seguir dándole la misma vuelta a lo que llevamos haciendo tantísimo tiempo y ya está más que demostrado que no funciona. Tenemos que probar para ver que solo una parte de eso que hicimos funcionaba y seguir por esa línea. Al final esto, como buenos científicos, deberíamos entender que lo estático es lo menos científico del planeta, porque se acerca mucho a lo dogmático, que romper, que construir, que pensar en cosas nuevas, debería ser esa aliciente, esa curiosidad que es la madre y el padre de la ciencia. Por último, antes de despedirme, pues esa frase, ¿no? que la plantea alguien que no es sospechoso
de estar fuera de la ciencia más rigurosa, que es la UICN, la Unión Internacional de la Conservación para la Conservación de la Naturaleza. Dice, o llega a esta conclusión que dice, para la mayoría de las personas, el amor por la naturaleza se trata de fascinación, asombro y dicha, no de hábitat, servicios del ecosistema o de extinción. Por tanto, quizá sea el momento de comenzar a cambiar, a darle un giro a esa manera en la que nos comunicamos, a producir esa emoción, esa dicha, ese sentimiento. Porque probablemente dentro de un tiempo nos pidan referencia o nos pidan un porqué, ¿no? Yo siempre pienso en unos hijos que no sé si tendré, ¿no? O no, pero da igual, si no son los míos, serán los vuestros, serán vuestros primos, vuestros nietos, vuestros sobrinos. En algún momento os preguntarán, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste para cambiar esto? Y seguramente, ahora, en pleno 2020, en este momento crítico, estamos en el momento clave para comenzar a elaborar una buena respuesta a esa pregunta. Muchas gracias.